Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan, donde sentimos la presencia y la gracia de Dios, porque Él es real y verdadero. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos desde cualquier lugar del mundo donde nos estén apreciando, por lo menos para estar escuchando la palabra de Dios y como congregación. A los hermanos del suroeste que en estos días les visité, un saludo. Faltan otros lugares allí en este lugar y en otras regiones del oriente antioqueño. Tenemos hacia otros lados de Antioquia, todo Antioquia. Queremos tener más y más templos belenes en cada sitio, cada municipio de Antioquia. Lo mismo en el área metropolitana, en el Chocó, en Cundinamarca, Suezca, Gachancipá y en todos los lugares donde podamos hacer presencia. Gracias porque sabemos que reportan sintonía desde Nigeria, desde Estados Unidos, desde otros países que poco a poco iremos nombrando. Pero lo importante es que estamos centrados en el Señor Jesús. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que gobierna y manda en nuestra vida y guía todos nuestros pasos. Así que vamos a orar precisamente agradecidos por tantas bondades infinitas que el Señor ha tenido con nosotros, sus misericordias. Él es bueno, y no solamente quiere que disfrutemos de esa bondad nosotros, sino nuestras familias y también aquellos pueblos no alcanzados. Oramos entonces para que Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores en cada región de la tierra. Padre Santo, te damos gracias por lo que has hecho en nosotros. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a ser conscientes de esa grandeza y esa autoridad que tú tienes, oh Dios, a través de tu Hijo Jesucristo, y que nos has encomendado una tarea, llevar el Evangelio desde aquí hasta lo último de la tierra, para proclamar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que precisamente celebramos en estos días, esa entrada triunfal en Jerusalén, pero quieres entrar triunfando en cada región del mundo, cada pueblo, cada tribu, cada lengua, cada grupo de no alcanzados, Señor, que no te haya conocido, que pueda descubrir las bondades de tus misericordias. Y nosotros formamos parte de ello. Oramos por nuestros obreros transculturales, oramos para que en todo momento esa obra del Espíritu Santo, Señor, empiece a dar fruto cuando llegan los obreros a recoger la cosecha. Clamamos y pedimos, oh Dios, por aquellos que están en su ayuno en este mes de Ramadán, oh Dios, para que tengan visiones y algo sobrenatural suceda. Pero también oramos para que muchos cercanos a nosotros puedan descubrir ese reino glorioso en Jesucristo. Te pedimos que sanes y que restaures, y todos nosotros los creyentes que hemos recibido los dones del Espíritu Santo podamos ejercer esos dones precisamente para bendecir a los demás y dar testimonio de tu grandeza. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Y gracias, oh Dios, porque has sanado, porque has restaurado, porque hay múltiples testimonios en todos nuestros hermanos de tu gran amor y de tu gran bondad. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos celebrando que Jesús es el Rey. Entró triunfando allí en Jerusalén. El Rey de los judíos, el Rey de Israel, el Rey de toda la tierra, el Rey del universo. Salmo 2, versículos 1 al 8. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Padre, gracias por tu palabra. Como siempre, la necesitamos con suma urgencia. Y como hacíamos nuestra oración misionera, y de la misma forma en que hemos recibido tus bondades por ser el Señor de nuestras vidas, te pedimos que nos ayudes a entenderlo.
lo agradecemos y que todo ese reinado tuyo, el reino de los cielos operando en nuestras vidas, empieza a transformar y a cambiar los corazones. Porque si cada uno reconociera que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, este mundo sería diferente. En Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos. Amén. Como siempre es mi deseo y creo que es el deber ser, solo amplificamos lo que dice la palabra del Señor. Es verdad que tratamos de explicar algunas cosas de contexto, de cultura y conectar pues aquellos pasajes de la Biblia que tienen una relación directa, pero que no es fácil captarlos si no es estudiando. Pues se puede hacer, pero dejemos que la palabra de Dios nos hable. ¿Por qué Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué genera tanta polémica Jesucristo? Algunos quieren mostrarlo como un buen hombre, como un buen filósofo, como respetando la religión y diciendo, ustedes los cristianos, Jesús dio ejemplo, miren, deberían de ser como Él. Pero no lo reconocen como el Rey. Empecemos por decir esto. Según este salmo precioso, del cual en el Nuevo Testamento los evangelistas se refieren a menudo, el mismo Jesús, el mismo Pablo, Pedro, en fin, muchos textos de la Biblia se apoyan en este salmo mesiánico para hablar del reinado de nuestro Señor. Pues mirándolo allí, empieza a establecer este pasaje que Dios está por encima de todos los reyes. No es influenciable. O sea, Él es autónomo totalmente, por supuesto, es el Rey del universo. Y ya veremos cómo es el Rey de los judíos, Rey de Israel, pero también el Rey de nosotros los creyentes. Aquí en este pasaje se expresan unas verdades que son irrefutables y que debemos creer. La soberanía de Dios. Nadie está por encima de Dios. Él es el absoluto, el todo, el que puede controlar y ser el Señor de todo el universo. Por eso le llamamos soberano. Además hablamos de una especie de insobornabilidad. Dios no es sobornable. No llega Jesús a ser rey porque alguien sobornó a los judíos, Israel, o su mismo hijo en soborno le dice, bueno, tú tienes que poner a este como rey. No es así. De ahí que ante esa autonomía, el rechazo que el mismo pasaje nos advierte y que por supuesto hoy y siempre se ha tratado de imponer, rechazar a Dios. Por eso existe el ateísmo y salen algunas excusas que no tienen un soporte en sí mismo. No se puede negar lo que no existe. Pero no, que es que Dios es expresión humana cuando no puede explicar las cosas y por la necesidad de respuestas, a eso le dice Dios. No es de esa manera. Dios es Dios, porque al ser humano, y lo vamos a ver enseguida, no le conviene en su pecaminosidad tener un Dios que esté por encima, porque quiere hacer su voluntad, pero si hay un tercero que todo lo puede y que tiene toda la autoridad, pues entonces no conviene a sus intereses egoístas. Ellos, el ser humano, quiere ser Rey de Reyes y quiere estar por encima de todos los demás y tomar el control. ¿Han oído ustedes, yo lo he escuchado muchas veces, esa concepción humanista rechazando a Dios? Recuerden que el humanismo es, abandonemos la idea de que dependemos de Dios, dependemos de nosotros mismos. Les es más conveniente, pero hay que reconocer que aún en la Torre de Babel apareció allí esa manifestación. Hagámonos un nombre y levantemos un edificio que llegue hasta el cielo. Ahora, encontramos que el Espíritu Santo viene obrando en cada cultura y a través de los tiempos. La coronación del rey, que aparece también aquí mencionada, esto de ponerle la corona y que el pueblo reconozca al rey, ha sido importante en todas las culturas. Las costumbres en esa época, en el cercano oriente, estamos hablando de la época de Jesús, pero aún en el Salmo, muchos años atrás, en el cercano oriente, los sumerios, los asirios, los babilónicos, los egipcios, aún en la época de los romanos, los césares, ellos se creían en esas costumbres que eran reyes y que estaban de parte del mismo Dios, de la divinidad. Entonces, esto de la coronación de rey ha sido totalmente importante. Y déjenme decirles que hoy también sucede este tipo de cosas. No hay esa manera de decir, yo soy rey de reyes, pero actúan como reyes, o más bien como reyesuelos. Tienen que
quieren tener el control, el dominio y un totalitarismo sobre los demás. Entonces aquí aparece, y es muy importante, en el Salmo, y luego se cumple la profecía, en los evangelios también aparece la instalación como rey de nuestro Mesías. Él aparece, tenía que aparecer como rey. Dios entonces está anticipando en el Salmo y está utilizando un lenguaje humano para hacer entender. Ya era habitual y reconocido que se instalaban los reyes. Entonces Dios de esta manera está diciendo, mire, lo que va a suceder aquí es que va a haber un rey perfecto. Y por eso lo hace en el lenguaje y de las maneras en que tenían que ser. Por eso aparece el Señor Jesús entrando como rey. Ahora vamos a ver cómo lo hizo, que es bien interesante. Dios está por encima de todos como soberano. Dios quita y pone reyes. Daniel 2, 20, 21 nos dice, y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Esa es la designación a la que tiene derecho Dios en sí mismo. El Rey de Reyes, el soberano. Nos sigue enseñando entonces el Salmo. Los reyes son hijos de hombres, estamos hablando de los reyes de la tierra, pero Jesús es el Hijo de Dios. En la literatura ugarítica, la evidencia iconográfica, esto es lo que aparece como los iconos, como grafías, están escritos o están dibujados. En Mesopotamia, el poema del Gilgamesh, que es muy conocido, Código Hammurabi, hablando de este rey, Tukulti, Ninurta, Asurbanipal, en fin, todos los registros de estos reyes, en estos registros ellos reclaman tener una descendencia divina. En Israel fue por un pacto que Dios establece. Vuelvo y lo explico. Los seres humanos quieren decir, somos dioses, pero con Israel fue diferente. Ellos no, ni los reyes, ni el pueblo de Israel reclamó. Fue Dios el que propuso. Él propone a su Hijo Jesucristo como rey. Lo hizo con David y le dice, habrá un reino eterno. Salmo 89, 25, 28. Extenderé su gobierno sobre el mar, su dominio sobre los ríos, y él clamará a mí. Tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. Cómo Dios empieza a manifestar la importancia de ese rey que va a venir descendiente de David. Según de Samuel 7, 14, 16 dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Ya, así como lo leímos en el Salmo, ya Dios le había dicho a David, mira, tú vas a tener una permanencia eterna de tu reinado en esta casa. ¿A quién se refería? A Jesucristo. Ahora vayamos a encontrar a Jesús, entonces el rey de los judíos, en esos famosos pasajes de los evangelios donde aparece Jesús como el rey. En primer lugar, miremoslo desde ese ángulo, el rey de los judíos. Es una expresión que aparece 16 veces mencionada en los 4 evangelios. Y notemos que esto es bien interesante. A los reyes magos que venían de otras regiones, mire que aunque la Biblia dice a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Él vino y se mostró a los judíos, al pueblo de Israel. No le aceptaron, pero él también estaba haciendo sus apariciones a las demás naciones, como al fin y al cabo es lo que ha querido, bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces apareció a los reyes magos ante Pilato, y los reyes magos sabían de ese rey que iban a ser ante Pilato. Y Pilato, ustedes saben que él era un gobernante, le hace la pregunta a Jesús, ¿eres tú rey? Y en la multitud quieren que libere a este rey de los judíos. Estas son apariciones en los evangelios cuando Pilato está como encartado porque la autoridad de Jesús, que no decía que era rey, él dijo, tú lo dices. Jesús no se arropó de ese derecho, pero la gente lo reconocía, igual que en la entrada triunfal. Los soldados se burlaban de Jesús y le decían, el rey de los judíos. Se burlaban. Ahora, esta burla
aunque para ellos era burla, era al fin y al cabo una exclamación y una afirmación. Aparecen entonces los términos basileus y kyrios, que muchos dicen tienen una relación. Es un reino que no es de este mundo y está por encima, es eterno y es trascendente. Miremos lo que dice Juan 18, 33 en adelante. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Qué interesante cómo aparece aquí Jesús. Se le pregunta si es rey y él le voltea las cosas a Pilato y le dice, bueno, tú lo estás diciendo. Pero lo más interesante es que está plenamente reconocido, aunque él mismo a duras penas se refiere a que su reino no es de este mundo. Le interesa más que comprenda la trascendencia de quién es él y por qué está acá, que para decirle a un hombre, mira, yo soy tu rey y me tienes que reconocer. Jesús, por encima del bien y del mal, no dudaba de su autoridad. Entonces aquí nos encontramos todos los seres humanos ante un dilema que todos estos personajes en los evangelios y aún en el Antiguo Testamento, cuando se encontraban con Dios o con David y las profecías acerca de este rey Jesús, entonces tenían que tomar una decisión. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No dijo soy rey, pero acepta que hay una autoridad. Jesús recibió toda la autoridad del Padre. Jesús actuó con esa autoridad. Jesús nunca argumentó para nada ser rey. En ninguna manera lo hizo. Él no tenía necesidad. Jesús solo fue. No tenía que decir lo evidente. Este es un ejemplo para nuestras vidas, para nuestras actuaciones y para nuestra autoridad. No tenemos que sacar a relucir quiénes somos nosotros. Simplemente lo debemos ser y confiar en lo que Dios ya ha puesto en nosotros. Este es un reinado con alcances ilimitados. Jesús es un rey que aparecía como rival del César, el César de este mundo. Ahora, para nosotros es el rey. Cuando me refiero a un rey, es la imagen que tenían para los demás. Por eso la gente rechaza a Jesús y tenía miedo de reconocerlo. Es un reinado que tiene unos alcances tremendos. Hechos 17, 6 al 7. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesaban lealtad a otro rey llamado Jesús. Aquí notamos que Jesús, cuando aparece con su autoridad, nos genera un temor natural a nosotros, los mortales. Porque de una u otra manera pone en peligro, ese es el pensamiento humano, a nuestro reinado, a los reyes de este mundo. Y por eso dice el Salmo que Él se ríe de los que se creen poderosos. Todos nosotros tenemos que enfrentarnos a una decisión. ¿Aceptamos a este rey o no lo aceptamos? Por eso su alcance limitado quiere tocar tu vida y mi corazón. Ni Pablo ni Pedro le mencionaron como un rey directamente.
Políticamente era peligroso para la época y espiritualmente no era cuestión de decirlo. Jesús no necesitaba, para ser afirmado como si lo necesitamos nosotros, aparecer diciendo, yo soy rey, me tienen que reconocer. Cuando una persona saca a relucir quién es permanentemente de los demás, está mostrando su inseguridad, cosa que no tenía Jesús y que no debiéramos tener nosotros como hijos de Dios. Pablo y Pedro y el Nuevo Testamento hablan con toda autoridad, con toda seguridad del ejercicio del reinado de Jesús, en consonancia con esa misma actitud del mismo Jesús. Fíjense que Pablo y Pedro directamente dicen el rey Jesús, pero hablan del reinado de Jesús, porque es tan obvio, es tan seguro, es de tanta autoridad espiritual que no cabe lugar a la duda. Salmo 110:1 dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Mención que aparece en 1 Corintios 15:25 al 26, refiriéndose al Salmo. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Si algo tienen miedo los reyes es a morir porque se levanta otro. Pero Jesús no muere. Jesús es el Rey victorioso. Apocalipsis 1:4 y 5 nos dice, yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a usted de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. ¡Qué presentación poderosa de Jesús! Sí, ese Jesús, el Señor de tu vida y de mi vida, porque lo aceptamos. Más adelante en Apocalipsis 17:13 dice, los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. ¿Cómo les parece? Mientras Pedro y Pablo hablan de su reinado, ahora Apocalipsis muestra totalmente, Apocalipsis, el libro, no del miedo y el terror de las profecías, ay qué miedo, qué va a pasar, no, el libro que dice ganamos porque nuestro Rey de Reyes ha vencido. Precisamente capítulo 19-16, en la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quiero concluir con algo precioso. Primera carta de Pedro 3:22. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios y todos los ángeles. Las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Esto dice Pedro, el lugar donde está Jesucristo, al lado de Dios, en su trono. En otras palabras, no está diciendo es el rey, pero está como rey. Pero lo interesante está en Juan 17:24. Pedro afirma, ¿dónde está Jesús? Con Dios en el trono. Pero miren lo que dice Juan que nos toca a nosotros. Padre, oración de Jesús, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. El intenso deseo de Jesús, el Rey que ha llegado a este mundo, el Rey de los judíos, el Rey de Israel, el Rey de la iglesia, el Rey del universo, el gran Rey, quiere estar contigo y conmigo. Por eso dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué seguridad! ¡Qué bendición! Vivimos confiados, creyendo que Jesús el Rey está con nosotros. Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Confiamos y creemos en ti. Descansamos en tu presencia, Señor, y afirmamos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso creemos que sanas, restauras, bendices, nos liberas, nos proteges, nos guardas, nos levantas y estás esperando que te sirvamos y siempre nos apoyas.
Por eso ponemos nuestras familias, nuestros amigos, vecinos, todos nuestros sueños, ilusiones, para que tú, como Rey de Reyes, nos orientes, nos guíes. Y encontraremos tu respaldo si estamos dispuestos a servirte en Cristo Jesús. Amén. Por eso les invitamos a que en esta Semana Santa, el jueves y el viernes, ustedes puedan estar con nosotros viendo nuestra obra musical de teatro, de Rey a Rey. Sean todos bienvenidos.